Ok, déjame ver si puedo abrirla, que quede a pantalla completa. Eso es. Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría para mí acompañarlos. Ha sido bien interesante en general todas las charlas. Hay cosas que uno conoce un poquito más que otras. Estoy gratamente impresionado con el trabajo del CRAM. Uno lee por ahí algunas cosas, pero no da justicia, no hace justicia a lo que uno ve con esta presentación que acaba de hacer Albert. Yo no traigo una charla tan informativa, sino más bien un poco más formativa, ¿no? Un poco más con idea de la gente que tiene intenciones de llevar proyectos de conservación o mejorarlos un poco. Por ahí vamos a ver si le hago la charla muy rapidito para que podamos conversar un poco y no se me aburra mucho el público que tenemos aquí presente. Un poquito la intención de esta charla que yo estoy trayendo es ver por encima cuáles serían las estrategias que hoy día son necesarias para que los proyectos de conservación de tortugas marinas, pues estamos hablando de tortugas, pero esto que voy a hablar sirve casi para cualquier especie, puedan llevarse de manera exitosa y se cree esa red que es necesaria para poder abarcar cada uno de los diferentes aspectos que están afectando a estas especies este, en sus medios de vida. Tenemos una especie de crisis, no solamente crisis climática que sí existe, sino además una crisis ambiental tremenda que se hace cada vez más difícil, o la que hace que sea cada vez más difícil, llevar adelante proyectos que realmente pueda ser medido su éxito de una u otra manera. Una cosa importante es que en muchos casos cuando revisamos los proyectos de conservación, pues vemos que hay algunas, como unas pequeños traspiés, pequeñas fallas, ¿no? En todos lados hacemos todo un esfuerzo tremendo, la gente que trabaja en conservación, se invierte mucho dinero en el trabajo de conservación, aunque no nos llega a todos en grandes cantidades, este, pero hay dudas, ¿no? La gente tiene dudas, la gente que apoya estos, y la realidad es que el trabajo de conservación sí funciona. Nosotros sabemos cómo hacerlo y hay ejemplos a nivel del mundo entero con muchas especies de éxitos, con diferentes métodos, diferentes formas dependiendo de la especie, diferentes formas de atacar estas problemáticas. Es muy importante que cuando estemos desarrollando proyectos de conservación, pues nos basemos en el conocimiento. Eh, Está pasa en sitios con menos regulaciones, de repente que en Europa, pasa mucho en América Latina y en otros lugares donde hay muchos proyectos que no tienen esas bases formales, la gente no se ha preparado, no es que tienes que ser biólogo o veterinario o algo para poder manejar el proyecto de conservación, realmente lo que hay que hacer es prepararse, estudiar, ver ejemplos y toda esta historia, porque las buenas intenciones no son suficientes. Hay muchos fallos, hay muchos fallos en muchos sitios, en muchos proyectos, porque se tiene mucho corazón, buenas intenciones, muchas cuestiones, pero si no llevas adelante esas actividades con conocimiento del manejo, con el trabajo de buenas prácticas y conocimiento de la biología de los animales y todo esto, pues a veces se hace más daño que bien. Y esto es un problema que no se habla mucho, no muchos proyectos reportan sus errores y sus cosas y realmente a todos los que tenemos muchos años trabajando en esto, pues nos ha pasado que en algún momento hemos cometido errores. Yo tengo 40 años trabajando con tortugas marinas y que varios errores han ocurrido a lo largo de ese tiempo, ¿no? Otra cosa importante es que conservación no es protección. Protección es un método que se puede usar dentro de un programa de conservación, dependiendo de si las especies son amenazadas o no son amenazadas, pero conservación es uso sustentable o uso sostenible del recurso que estamos conservando.
Esto incluye desde el aprovechamiento comercial, cuando las leyes lo permiten para algunas especies, hasta el turismo contemplativo y totalmente pasivo, pasando por supuesto por todo lo que tenga que ver con investigación, manejo y trabajo, todo lo que se hace con una especie es uso, es utilización de una manera. Por supuesto, como dije ahorita, las especies amenazadas pues tienen requerimientos especiales, hay que basarse en las leyes locales y en general para una especie amenazada o en peligro de extinción pues hay que evitar el tema del aprovechamiento comercial. Eso no cuenta en ese caso. Se usan básicamente tres estrategias mayores, o deberían usarse básicamente tres estrategias mayores hoy día, con todos los conocimientos que tenemos, en la conceptualización o la renovación, modernización de los proyectos de conservación. Una de ellas, la primera, es la biología de la conservación. Hay mitos donde dicen que los biólogos de conservación, pues para hacer eso tienes que haber recuperado una especie, eso es mentira. Biología de la conservación lo que significa es que hay una combinación de todas las ramas del conocimiento para poder lograr los objetivos de conservación que hay. Esto no es tema de que son los biólogos o son los veterinarios o son los ingenieros en conservación, sino que necesitamos gente que vea la problemática, lo que estamos enfrentando y los esfuerzos que se están haciendo de diferentes puntos de vista. Por supuesto, las ramas del conocimiento, todo lo que es biología, ecología, todas las áreas científicas, las educativas, las áreas sociales son importantísimas. Los sociólogos que se integren a nuestros trabajos, de hecho lo hacen y es súper exitoso. Es importante los temas legales. Tenemos en muchísimos sitios en el mundo entero lugares donde hay vacíos legales importantes para la protección y conservación de especies amenazadas, y tener un buen panel de abogados con intereses en el área natural, pues ayuda mucho a que en algún momento se puedan avanzar en hacer propuestas y todas esas cuestiones. Hay que integrar a los temas políticos y evidentemente los económicos, no solamente los proyectos, sino la toma de decisiones, perdón, para poder avanzar. Indudablemente esto implica que ya no estaríamos pensando solamente en que estamos ahí por un rato para rescatar una tortuga que llegó varada o para cuidar un par de nidos que lleguen a la playa, sino que estamos hablando de que los proyectos de conservación pues deberían ser hoy por hoy mucho más ambiciosos, ¿no? No solamente en el área científica, técnica o de conservación como tal, sino en todas las áreas del conocimiento humano. Es necesario integrarlas a todas. La segunda base que estamos hablando es que los proyectos de conservación deberían estar basados en las evidencias de éxito o fracaso. ¿De acuerdo? Esto no significa más que cuáles son los métodos que han funcionado o no funcionan, de acuerdo, para alcanzar los objetivos. Muchas veces en los proyectos de conservación, en tortugas marinas específicamente, entramos con un paquete de métodos para trabajar en un sitio, en un sector, ¿no? Llegamos ahí, ya sabemos, aunque todavía no hayamos levantado toda la información necesaria en la zona, ya sabemos que si combinamos 8 o 9 métodos, que es más o menos lo normal en todos los proyectos, vamos a tener cierto nivel de éxito. Pero no sabemos cuál de estos es más efectivo o más eficiente. Efectivo en el trabajo de conservación individualmente, o eficiente incluso en lo que es el ahorro, la optimización de la utilización de recursos, tanto humanos como económicos. Hay un ejemplo bien interesante de un trabajo que hicimos en Venezuela entre el 2008 y 2010, donde separamos las 3 playas más importantes del estado de Nueva Esparta, de la isla de Margarita, de anidación. Son playas que tienen cierta... ¿Aló?
Aló, Sí, ¿me te están escucho. escuchando? ¿Me Sí, están claro. escuchando? A mí se me fue la pantalla Se ha completamente. puesto oscura. La presentación se ha puesto oscura. Ajá, vamos a ver si es cuestión de la... ¿Volvió? Ajá, Sí. Y se a volvió ver, a ir. Está cargando, parece. sí. Sí, aquí hay algunos problemas con el internet, puede ser eso, supongo, la verdad, no tengo idea. Bueno, lo que les estaba comentando mientras que vuelve la imagen es que se hizo una fase experimental para buscar hacer un poquito de, o tener un control un poco de conocimiento de las evidencias de nuestros métodos. Dígame si cuando tengan la imagen de nuevo, por favor. Este, Ya tenemos la imagen nuevamente. ok, y ahí voy. Ok, aquí estamos. Separamos las tres playas más importantes, son playas que tienen a ser cerca de los 60 nidos, las tres de 60 nidos anuales, y lo que hicimos fue que separamos los métodos que estamos utilizando en cada una de las playas. En una se continuó aplicando el paquete de métodos para la conservación. De acuerdo, en otra se aplicaron los métodos de manejo y en la tercera se aplicaron solamente la presencia, ¿no? En base a algo que habíamos visto, pues estaba todo el tema de la presencia. Por ejemplo, conseguimos que el simple hecho de estar presentes en la playa, presentes caminando de noche, ¿no? Con todo el trabajo de las tortugas, allá el trabajo de seguimiento de los nidos es diario y nocturno por completo. Nos dimos cuenta que solo haciendo la presencia teníamos 80% de el camino hecho, lo que quiere decir, y es lo más barato que se puede hacer, pues no estás involucrando gastos de ningún tipo, ni equipos, ni materiales en especial, solamente el hecho de que estás presente en la playa. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas porque muchas veces dejamos de hacer ciertas cosas o tenemos problemas para el manejo de la parte económica de nuestros proyectos porque sentimos la necesidad de aplicar 5, 6, 7, 9 métodos cuando realmente tal vez con un par de ellos podríamos conseguir el mismo éxito en el trabajo. Entonces, un poquito hay que basarse en el tema de las evidencias en el área de la conservación y la política de hoy, de estos días, de la Comisión de Supervivencia de las Especies de la OICN, es que lo que no está basado en evidencias, pues no se les está poniendo mucho cuidado. Entonces, de alguna forma, pues tenemos que entrar ahí. La siguiente estrategia mayor es trabajar en base a la comunidad. La comunidad es el origen de todo. Cuando no había nada de conocimientos, nada de educación ambiental, nada de este tipo de cosas, la comunidad pues es la que empezó a ocasionar toda una cantidad de cosas ambientales porque sencillamente el ser humano necesita usar los recursos de una u otra forma, y todos lo hacemos, de acuerdo, para conseguir bienestar, ¿no? Entonces, con menos información, pues más daño se hace, con más información, menos daño se hace, pero si no se trabaja con las comunidades hoy por hoy, está comprometido el éxito de cualquier esfuerzo que uno haga para la conservación, ¿no? Entonces, es importante involucrar a las comunidades realmente de forma participativa como corresponsables de todo lo que se puede hacer para mejorar no solamente su calidad de vida y la situación del ambiente, sino para la recuperación de algunas de las especies que están más amenazadas, ¿no? Como el grupo de las tortugas marinas completo y otros grupos que son bien importantes. Por supuesto, eso implica un gran esfuerzo en educación ambiental. Yo difiero cuando la gente dice que con los niños, hay que trabajar con los niños y se ven los resultados en el tiempo. Todos los que tenemos mucho tiempo trabajando los hemos visto, pero también hay que trabajar con los adultos, porque los adultos de una u otra forma son los responsables de lo que pasa en este momento, en este instante. Y también se tienen muy buenos resultados en el trabajo educativo con los adultos. De hecho, los niños crecen siendo más sensibles a todo el tema, pero un cambio en un adulto significa que baja la presión, baja un poco la presión sobre el medio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente si no trabajamos con la gente local,
sin importar cuáles sean sus creencias o sus orígenes. Si no trabajamos con ellos, no vamos para ningún lado con nuestros proyectos de conservación. Hace 30 años atrás pensábamos que conservar bastaba con cuidar nidos y levantar información, y básicamente se iba uno a la comunidad a dar un par de charlas en la escuela. Hoy por hoy, si no se integra uno realmente con las comunidades a trabajar, donde ellos entiendan y sientan y participen, llega un momento que ellos te presionan a ti para que la cosa funcione, pues la cosa va. Esa preocupación por la comunidad no puede dejarnos perder el rumbo. Como pasa en muchos proyectos que terminamos haciendo muchas acciones sociales y empezamos a abandonar un poquito el tema ambiental. Entonces tampoco, si estamos trabajando en conservación, pues tampoco podemos perder el rumbo. Tenemos es que mantener un equilibrio que es importantísimo para que los proyectos salgan adelante. Con esas bases, con esas estrategias que son como las tres principales, de acuerdo, hay un grupo de pequeños campos que hay que cubrir, que son parte de lo que es la ejecución en sí de cada proyecto. De acuerdo, entonces, bueno, por supuesto hay cosas que por ahí vamos a repetir un poquito, pero mira, conocer bien los métodos, cuáles son las mejores prácticas, capacitarse para el trabajo de conservación es necesario. No hay que ser ni un genio ni tener 10 doctorados para hacer trabajo de conservación. Hay que ser muy sensible y preocuparse por estar bien preparado para lo que estamos haciendo. Una de las faltas que tenemos, un par de las faltas que tenemos, sobre todo los que trabajamos en tortugas marinas, es que a veces se nos olvida tener una visión un poquito en la ecología, cómo está funcionando todo, qué cosas pueden estar faltando en el medio. A veces hacemos grandes esfuerzos, por ejemplo, para proteger nidos en una playa, pero no nos estamos dando cuenta que un pequeño desequilibrio en el mar hace que haya mucho más depredadores y la sobrevivencia de los tortuguillos se compromete, por ejemplo. ¿De acuerdo? O si no tenemos una buena visión ecosistémica y conocemos cómo están funcionando los lugares de vida de nuestras tortugas, de nuestras especies que estamos protegiendo, de acuerdo, y solamente vemos una pequeña parte, de repente no entendemos por qué unas tortugas no suben a la playa a colocar huevos en un sitio específico, de acuerdo, o se dejan de alimentar en otro lugar. O sea, son cosas que tenemos que conocer, tenemos que saber qué está pasando, qué está faltando, si de repente para conservar tortugas no tenemos que tocarlas las tortugas, sino tenemos que recuperar praderas de taláceas o arrecifes de coral, o hacer algo para mantener el tema de las playas. Entonces, si nosotros no tenemos si no estudiamos, no levantamos la información sobre la ecología y el tema ecosistémico, cómo está funcionando, cuáles son los elementos que podrían estar faltando ahí, pues podemos hacer grandes esfuerzos en un área sin ser en lo más mínimo efectivos o eficientes en el trabajo de conservación. A pesar de que se invierta mucho dinero y se hagan muchas cosas, esto es necesario, y a veces a los que hacemos conservación pues se nos olvida este tipo de cosas. Otro tema, con el tema de los impactos, evidentemente hay que levantar y que conocer. Si hacemos conservación es porque está pasando algo con las especies con las que estamos trabajando, y eso significa que hay un grupo de impactos o de problemas que las están afectando. Entonces, esos impactos hay que levantarlos, identificarlos, entender bien el origen de ellos y tratar de actuar. Pero yo diría que hay que actuar en la búsqueda, de acuerdo, del origen de esos impactos y tratar de trabajar en ese nivel. Hay cosas que por ahí no vamos a poder hacer. Un caso típico, pues el caso de la basura en las playas. Hay sitios que es impresionante lo que está ocurriendo con este impacto, y con muchos otros ocurre también. Entonces de repente pues nos vamos por el pañito caliente, ¿no? Que sí es necesario hacerlo, hay que limpiar, hay que recoger la basura y hacer todo, pero deberíamos buscar de alguna manera a ver si podemos hacer algo en el origen. Eso, la basura es un ejemplo bastante fuerte, porque trabajar en el origen con basura o los plásticos que bajan por los ríos que no manejan bien ni los gobiernos o los estados es una cosa tremenda, pero en algunos casos hay como cosas puntuales. Por ejemplo, en el centro costero venezolano, en el estado Carabobo, hay una playa
que no le llega tanta basura plástica flotando, pero la playa está llena de basura orgánica y de cosas como de cocina. Y después de un año de trabajo bastante intenso, logramos conseguir que el origen de esa basura era de un grupo importante de barcos, de buques petroleros en unos muelles cercanos que no hacían nada mejor que botar todos sus desechos al mar por flojera realmente, porque además las leyes en Venezuela prohíben eso, pero botaban toda su basura al mar y a pesar de la distancia y todo, las corrientes desde ese muelle llegaban a esta playa, la playa de anidación de 3 especies de tortugas más o menos importantes, y los desechos básicamente eran puros desechos orgánicos. ¿Qué ocurrió? Se negoció, se habló, se presionó y se logró que este grupo de buques, sobre todo la gente del muelle, estuviera pendiente de avisar a los capitanes y todo que no ocurriera esto, y se logró eliminar el impacto en un 80%, realmente en un 78%. Eso es una ganancia importante, sobre todo a la hora de que de los tortuguillos, los nidos o las hembras que suben a la playa, que por ahí contesté alguna pregunta al respecto con lo de los plásticos y las basuras. Entonces los pañitos calientes son necesarios, hay que limpiar, hay que hacer varias cosas, pero si se busca el origen, pues por ahí podemos tener algún éxito con el cuidado de nuestros ambientes para que las tortugas puedan cumplir con su misión biológica. Es importantísimo empezar a pensar, esto sobre todo lo digo, me lo tengo que recordar yo mismo, utilizar métodos moleculares en todos los proyectos de conservación. Ya está bien de la inocencia de hacer una serie de cosas que son errores porque no sabemos cómo están destruidas nuestras poblaciones o cuáles son las diferencias que hay o si tenemos animales que se alimentan en forma importante en algún sitio en específico que no conocemos, y los esfuerzos de conservación ya no pueden ser solamente locales, no importa que uno haga un gran trabajo local, tienen que ser mancomunados y regionales. Las tortugas se alimentan durante toda su vida en unos sitios muy diferentes a las playas de anidación, y nosotros tenemos en nuestras costas, en todas las costas hay tortugas alimentándose que se van a ir a kilómetros, a cientos de kilómetros, incluso miles, a reproducirse. Entonces, como corolario de lo de la comunidad, pues es importante no pararse como en una tarima desde arriba y decir, yo los entiendo y darles una manita en la espalda. Realmente con las comunidades hay que involucrarse. A veces nos gusta o no nos gusta lo que encontramos con el tema de la comunidad, pero la única forma de tener algo de fuerza para que mejoren un poco la situación del uso de los recursos de parte de las comunidades con las que trabajamos es entender involucradamente, no hacernos los papás desde arriba y decir, yo te entiendo que comas tortuga. No. Hay que involucrarse y hay que saber cómo es el tema y hay que manejar el tema de las tradiciones y todas las cuestiones. Y por otro lado, si las poblaciones lo aguantan, pues por ahí las comunidades tradicionales, sobre todo las comunidades originarias, tal vez necesiten tener un tratamiento diferente que tenemos para poder tener un control de lo que está ocurriendo. Por último, lo más difícil que nos toca a todos los que tenemos proyectos de conservación es que deberíamos ser de una u otra forma autocríticos, ¿no? No nos monitoreamos a nosotros mismos y hay que hacerlo. Tenemos que evaluar cómo está la ejecución del proyecto, cuáles son los métodos, si estamos cumpliendo con los mejores métodos, si nos hemos actualizado. También tenemos que evaluar cuáles son los alcances de nuestro proyecto. A veces tenemos cosas que hacemos, sobre todo en el levantamiento de información de línea base, que llega un momento que ya tenemos las respuestas, ya no es necesario continuar con eso. Una de esas cosas es el marcaje de tortugas. Hay varias cosas que uno puede hacer. Hay que actualizarse y modernizar los proyectos, y la única forma de darnos cuenta si de alguna forma estamos fallando en algo es ser un poco autocríticos y revisar. Somos pocos los que hemos publicado artículos donde nos criticamos el trabajo que hemos hecho.
en el pasado, pero ha sido la clave para el crecimiento de los proyectos en el futuro. Entonces, bueno, eso es una parte bien importante. A veces cuesta mucho, sobre todo, darnos cuenta de los impactos que nosotros mismos generamos. En el archipiélago de los Roques hubo un proyecto durante mucho tiempo bien importante con la Fundación Científica de los Roques de Head Starting, pero por años, desde 1976 hasta hace unos 6 años atrás, más o menos, que quedó la fundación en animación suspendida. Hay algunos problemitas en Venezuela para funcionar ahorita. Ese proyecto que duró todos esos años, ¿de acuerdo? De verdad que fue una cosa que funcionó. Las poblaciones de tortugas, sobre todo el tema de los juveniles, tanto de los Roques como del archipiélago de las aves, pues se incrementó durante esos años. En algún momento vamos a publicar esa información, pero una de las cosas que jamás se midió fue cuál era el impacto de que funcionara un programa Head Starting en un parque nacional, un sitio natural como el archipiélago de los Roques. Y sucede que durante toda esa cantidad impresionante de años, 50 años de trabajo, todas las aguas servidas del programa Head Starting fueron vertidas directamente al mar. Directamente al mar, sin ningún tipo de cuidado, sin siquiera pensarlo de otra forma. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que empezamos a ver? Hace una década atrás, un poquito más de una década atrás, empezamos a ver que las praderas de taláceas invadidas por algas, ¿de acuerdo? Los arrecifes de coral invadidos por algas, las praderas fragmentándose, los corales muriendo, y el único punto de orgánicos que estaba entrando en el mar era, en ese sector del archipiélago, eran los desechos que estábamos echando desde la Estación de Biología Marina y el programa Head Starting de las tortugas. Entonces, de alguna manera, eso pasa no solamente esto es un ejemplo que les estoy dando porque es algo que realmente es algo que no debió haber pasado, pero asimismo, como estamos hablando de esto, pasa en las playas. Tenemos un programa de conservación, vamos cuidando a las tortugas, las hembras que van subiendo, manejamos los nidos, tenemos visitantes que se nos acercan, que es una de las claves para poder mantener los proyectos, algo de turismo contemplativo, todo eso, y en algunos momentos nos pasamos, vamos por encima de el tema eh, de lo que estamos ocasionando en el sitio y no nos damos cuenta, no medimos bajo ninguna circunstancia, de acuerdo, el impacto que nosotros mismos estamos generando, y hay muchos impactos que se generan. Albert les hablaba hace un rato del estrés en las tortugas, pues hay muchas formas de estrés, de inmunosupresión que se ocasionan de diferentes maneras y causan grandes problemas, y es importante que seamos autocríticos y veamos nuestros impactos. Bueno, yo con eso he terminado, yo espero no haberlos aburrido, y aquí estamos a la orden si tienen alguna preguntita. Aló. Para nada, Pedro. Encantado de escucharte. Importante lo que mencionaste hace un rato sobre el hecho de ser autocríticos, ¿no? Ese va a ser una piedra angular en el hecho de poder evaluar qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo genera el impacto que deseamos, cómo podemos mejorar ese impacto. Yo creo que para eso la autocrítica siempre va a ser bienvenida. Innecesaria. Correcto. Entonces, vamos a pasar un poco a las preguntas. Se escucha un poco entrecortado. Antes de pasar a las preguntas, quisiera saludar o responder el saludo más bien de Amanda Rocafuerte desde Guayaquil, Ecuador, por el proyecto de las baulas. Nos saludan también desde Perú. Hola. Uy.
¿Soy yo que te dejo de escuchar o Sí, hola. hola? Bien, ya, ahora sí Ah, estamos con la conexión. Bien, preguntas para Pedro. Pedro, preguntas. No sé si de los espectadores tienen preguntas. Osvaldo Tejada nos dice, una vez que se consigue el apoyo de la comunidad local, ¿cómo hacer para que el mensaje llegue a más personas? Pero siempre hay, cuando se consigue el apoyo de la comunidad local, has dado un paso gigante en el tema del trabajo de la conservación. Este, pero siempre hay muchísimas oportunidades una vez que tienes a una buena parte de la comunidad contigo. Fíjate, este, la comunidad es el mejor multiplicador, de acuerdo, de la información y la educación del proyecto. Es una experiencia que tenemos algunos de los que hemos tenido proyectos por largo tiempo, donde cuando la comunidad se compromete contigo, ellos van, educan, buscan información, se comprometen, se van a las comunidades aledañas, presionan a la gente que no está haciendo conservación o que está haciendo alguna cosa que está dañando al objeto de conservación. Las comunidades son esenciales. Una vez que han dado el paso, son esenciales para la multiplicación de lo que estamos haciendo. No siempre es perfecto. En algunos casos tenemos que las comunidades igualito hay los que son los que se hacen como enemigos acérrimos, pero este, sí funciona mucho mejor. Es un gran trabajo conseguirlos. ¿Cómo hago para salir de la pantalla? Ok, voy a dejar de compartir la pantalla ahora. No sé cómo hacerlo. Hay que darle clic en la parte donde está un botón, una línea Dejar roja que de... dice compartir. Ajá. Listo. Ya estamos listos. Perfecto. Bien, tenemos Vale. preguntas, más preguntas, Pedro. Bueno, Dani nos dice, Pedro, ¿cuáles son los 3 pilares que hay que hacer para que un proyecto sea exitoso? Bueno, mira, depende de qué nivel quieres. Si es a nivel de estrategia, evidentemente es trabajar con biología de la conservación, eh, con, eh, ¿cómo se llama? Trabajar en base a las evidencias, cuáles son los mejores métodos para nuestro trabajo, que es lo que es ideal, y basarse en la comunidad. Son las tres cosas esenciales a nivel conceptual. Cuando te bajas de ahí, pues educación ambiental, esfuerzo con todo en las playas, capacitación de la gente de las comunidades, porque un proyecto de conservación de largo plazo debería terminar en las manos de la comunidad, sin la necesidad de que estemos nosotros incentivando y haciendo. La comunidad debería terminar manejando en algún momento los proyectos de conservación para que eso sea eterno, como se convierte en tradición entre todas esas cosas. No sé si te contesté la pregunta, Dani. Claro, yo me imagino que es darle ese sentido de propiedad de que la comunidad sienta que el proyecto es de ellos. No vino Pedro, no vino la fundación tal, sino ya ellos se adueñan del proyecto y por lo tanto lo hacen Mira, con mayor mira, interés. mira, Jaime, la cosa es que vino Pedro y estuvo ahí 10 años, y vino Héctor y vino Juancito Banana y estuvieron ahí trabajando y echándole pichón. Pero la cosa es que nosotros no podemos quedarnos eternamente en un solo sitio, hay que hacer cosas en otros lugares, hay que avanzar. Lo ideal es que la comunidad se apropie totalmente del proyecto. Entonces, eso incluso es sentido ideal. No siempre se consigue. En algunos casos se consigue. Bueno, hay muchos detalles que se podrían comentar, pero creo que este no es el panel para Perfecto. eso, para hablar tanto de problemas y cosas de eso. Yo tengo una pregunta personal, Pedro. Muchas veces Venga. este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Si bien es cierto,
vamos a poner un ejemplo tal vez un poco grosero, porque son como una dieta, ¿no? Estos proyectos son buenos, como una dieta es buena, hay que hacer la dieta, pero a mucha gente no le gusta hacer la dieta, es insípida, sabemos que es saludable, pero no la hace. Entonces, muchos de estos proyectos son abandonados o no reúnen el interés incluso de la comunidad porque dicen, por ejemplo, que no es rentable para ellos a corto plazo, incluso en economía, o sea, económicamente para su sociedad, para su comunidad, o le dan importancia a otras prioridades para ellos en ese momento, y dejan de lado estos proyectos medioambientales que van a darle sostenibilidad al medio incluso en el que se desarrollan, por el cual también subsisten. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el engranaje para que también sea un proyecto que desarrolle de alguna manera el interés, no de forma insípida, sino con mayor entusiasmo en la comunidad? Mira, Jaime, lo que pasa es que cada comunidad tiene su propia identidad y por eso hablé yo en un par de ocasiones hace un ratito en la charlita que acabo de dar, que uno tiene que involucrarse en serio. El hecho de que uno logre que la gente se apropie del proyecto y que lo sientan como suyo y que en el tiempo que uno está trabajando en la zona, eso se convierte en una especie de tradición. Y eso es lo que va a permitir que el proyecto siga funcionando a lo largo del tiempo, aunque uno no esté ahí. Eso se consigue es trabajando con la comunidad, pero a pie juntilla. O sea, es la única forma. Es una cosa de todos los días, de mostrar compromiso, de convencerlos de educación, de capacitarlos, de que ellos se sientan que son de verdad responsables de una u otra forma de eso, de cómo eso, en mostrarles además, porque además es súper evidente cuando empieza a funcionar, cómo le sube la calidad de vida a las personas de las comunidades. O sea, no es fácil, no es fácil. O sea, trabajar en conservación y tener logros en conservación con las comunidades, wow, pero la constancia eh, ayuda y el estar ahí y no parar nunca y tener compromiso y mostrarle el compromiso y pedirle compromiso a la comunidad. Estoy trabajando con una comunidad negra en criollo y es totalmente diferente a cuando trabajas con comunidades indígenas. Yo, no, disculpe que usara esa palabra no se debe usar, pero es totalmente diferente. Entonces uno con cada gente con la que trabaja pues tiene que aprender, aunque sean comunidades de pescadores. De repente tú estás en una zona, en un sitio y en el Pacífico y estás en otro sitio en el Caribe o otro sitio y son totalmente diferentes, Jaime. O sea, y la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Entonces, hay gente que es más difícil que otra. De repente le puedes entrar por los niños, de repente entras por las mujeres. Que hablando de las mujeres, que por ahí hice el comentario, pero la realidad es que en las comunidades, quien agarra el compromiso y cambia la historia, son las mujeres de la comunidad. Cuando las mujeres de la comunidad no lo agarran, es más difícil. Entonces, hablando de las mujeres en la conservación, hablando de las biólogas en la conservación, de acuerdo, ese nivel de compromiso que logran tener, porque no hay ninguna otra limitación. O sea, es pistolado, la limitación física, intelectual, eso es mentira, ustedes saben. No hay limitaciones y son más comprometidas que nosotros. Entonces, yo trabajo mejor con mujeres que con hombres, definitivamente, porque cuando yo fallo están ahí para recordármelo, y eso es una maravilla. Y no estoy hablando de mi esposa, ¿no? Bien, bien, muchísimas gracias, Pedro. Un aporte valiosísimo esta tarde con tu presentación. Recibes muchos saludos desde los diferentes medios, incluido por Mari Tabara y Fernando Garza. Te quieren agradecer tu charla y tu experiencia puntualmente.